Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia, y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. Santo Cura de Ars. Gino Eugenio Massarotto nació el 7 de noviembre de 1914 en Ospedaleto de Istrana, Italia, una fracción del municipio de Istrana, en la provincia de Treviso. Se levanta en el extremo suroeste de la capital, en la frontera con Cavasagra di Vedelago. Hijo de Massarotto Vittorie di Giuseppe y de Eugenio Sarton, quien no le reconoció como hijo. Fue bautizado en la iglesia parroquial Purificación de la Virgen María, el mismo día a 1 de la noche, siendo padrino de la fuente sagrada Begui Nicolo, sacristán, y don Giovanni Bacchion. A los 8 años de edad recibió el sacramento de la confirmación el 16 de mayo de 1922 por Monseñor Andrés Jacinto Longin, obispo de Treviso, quien murió el 26 de junio de 1936 y que por llevar una vida piadosa y misericordiosa el Papa San Juan Pablo II declaró beato en el año 2002, destacándose como un pastor sencillo y pobre, humilde y generoso, siempre disponible hacia el prójimo. El padrino del sacramento fue Volpato Virginio. El padre Gino Eugenio Massarotto hizo sus estudios básicos en la escuela primaria de Ospedaleto y su secundaria en el Colegio Episcopal Pío X. Ingresó al seminario vescovile de la diócesis de Treviso el 15 de agosto de 1930, buscando responder al llamado divino del Padre Celestial, quien en medio de los atroces azotes de la guerra siembra en su corazón el deseo de entregarse al servicio, al pastoreo de un pueblo. Quizás fue el dolor, el llanto y la miseria de sus coterráneos que hace despertar en su corazón la necesidad de querer saciar la sed de Dios que vivían, llevar el consuelo, la paz y el amor misericordioso del Padre que aún en medio de la soledad y el destierro que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial, permanecía con su pueblo y que lo conduciría a verdes praderas donde los haría descansar y vivir confiados en él. Cuando estalló la guerra en Europa en 1914, Italia se mantuvo neutral al principio. Mussolini quería que Italia se uniera a la guerra, lo que le enfrentó al Partido Socialista Italiano, que le expulsó por su defensa de la guerra. En respuesta, formó su propio movimiento político, las Fasis de Acción Revolucionaria, cuyo objetivo era fomentar la entrada en la guerra. Finalmente, Italia acabó uniéndose a la contienda en 1915. Mussolini estaba cada vez más convencido de que la sociedad no debía organizarse en función de la clase social o la afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional. Creía que solo un dictador, despiadado y enérgico, podía hacer una limpieza de Italia y devolverle su promesa nacional. En 1919, Mussolini fundó un movimiento paramilitar al que llamó las Fasis de Combate Italianas. Sucesora de las Fasis de Acción Revolucionaria, esta escuadra centrada en el combate pretendía movilizar a veteranos curtidos en la guerra que pudieran devolver la gloria a Italia. Benito Mussolini, el líder del movimiento italiano, quien había acumulado un gran número de seguidores y comenzó a pedir al gobierno que entregara el poder en el año 1922. Nuestro programa es sencillo. Queremos gobernar Italia. Dijo a sus partidarios que si el gobierno no dimitía, debían marchar sobre Roma. 4 días después, lo hicieron, dejando el caos a su paso mientras Mussolini tomaba el control. Su tierra natal Ospedaleto en el año 1936 fue una base aérea italiana que jugó un papel importante en el apoyo a las operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial.
Y así los años siguientes esta nación sufrió los estragos de la guerra, y en medio de toda la tempestad se estaba forjando un sacerdote que sería un gran servidor, un santo portador de paz y esperanza. Don Gino, en aspectos generales de su intelecto, se destacó por ser aplicado en la lectura de las Sagradas Escrituras, como tiene que ser todo aquel que aspira a ser sacerdote. Además le gustaba profundizar en los tratados de teología bíblica y sus principios teológicos y filosóficos, desarrollando seguramente conocimientos que lo ayudaron a seguir estudiando y avanzando en la razón, buscando el porqué de la sabiduría que iba adquiriendo. Al estudiar su esencia, es decir, lo que lo hacía tan especial, nos hace entender que en su formación como seminarista vivió y profundizó la oración, el ayuno, la abstinencia y todos los momentos espirituales que le exigía su formación, aunado a sus estudios, que lo ayudarían a avanzar en conocimiento propio de un sacerdote para ejercer esta gran misión que Dios le tenía encomendada. El 4 de julio de 1937, a la edad de 23 años fue ordenado sacerdote por el obispo Bartolo Antonio Mantiero de la diócesis de Treviso. Lo que se veía tan lejano ahora era una realidad, ya que los grandes testimonios del Padre Gino dan a entender aquello que nos dice el profeta Isaías 45,4: Te he llamado por tu nombre, porque la misión que Dios confía a sus hijos elegidos es practicar el bien a los más pobres y necesitados. Esa fue la vocación del Padre Gino durante su vida como párroco de Santa Ana. Fue un hombre humilde, sencillo, que a pesar de que duró pocos años en esta población, vivió una vida entregada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dando a demostrar que lo que Dios le confió fue una misión de santidad. En sus primeros años como sacerdote ejerció como asistente o vicerrector en el Colegio Episcopal Pío X, quien luego de pasar un tiempo ahorrando dinero, le compró a su madre y su tía una casa donde permanecieron hasta su viaje a Venezuela. Ejerció el cargo hasta 1948, ese mismo año. Específicamente el 31 de agosto fue nombrado capellán de Biancade. Hasta ahora se sabe que permaneció allí hasta el 8 de marzo de 1952, cuando a petición de la Santa Congregación Kensistorial, fue destinado a la diócesis de Mérida, Venezuela, en cuyo posterior desmembramiento permaneció en el territorio de la nueva diócesis de Trujillo en la parroquia de Santa Ana. Santa Ana es un pueblo perteneciente al municipio Pampán, ubicado al sureste de Trujillo, uno de los 3 estados de Venezuela que forman parte de la cordillera de los Andes, que se sitúa al oeste de Sudamérica. Sus calles estrechas, algunas empedradas y viejas casas también dan la impresión de que el tiempo se detuvo. Este admirable caserío cuenta con hermosos paisajes y con un clima agradable, propicios para dejar a un lado el trajinar, liberar el estrés y practicar la sana recreación y esparcimiento, que son importantes para mantener el equilibrio entre el cuerpo y la mente. En este pueblo a lo largo del tiempo han ocurrido acontecimientos que sin duda alguna han dejado huellas imborrables en las páginas de la historia. Santa Ana fue fundada por un conjunto de españoles que se avecindaron primero en Ziquizay y luego pidieron al rey Carlos V la reubicación para hacer la iglesia de Santa Ana, la cual comenzó su construcción, digamos, el 19 de abril de 1653. Y entonces, digamos, comienza la auténtica historia de Santa Ana,
porque los españoles que llegaron eran devotos de la Madre María Santísima, de Santana. Y se toma como fecha, digamos, de los inicios. Con el templo nació la población. Con el templo católico, pues, de Santana se inició la población. A su alrededor, digamos, se hicieron las primeras casas y fue paulatinamente creciendo. Entonces, la primera escuela pública también es, digamos, obra de la iglesia cristiana, por cuanto fue, digamos, el Monseñor Lazo de la Vega, él era de origen panameño, y en una visita pastoral creó la primera escuela pública. Ordenó la creación de la primera escuela pública de Santana, que funcionó ahí cercano al templo, donde está la casa que fue de Leopoldo Montilla. Ahí existió esa casa hasta el incendio de 1850. Y se dice que en ella pernoctó Bolívar Murillo, el 27 de noviembre de 1820, cuando estuvieron aquí en la noche. Pasaron la noche aquí en Santana. De modo que, bueno, eso a grandes rasgos contempla, claro. La historia de Santana también tiene que ver con la educación. Con la educación, porque allí, digamos, siempre hubo escuela. Incluso llegó a haber una escuela de arte y oficio en el siglo pasado. Y una escuela de letras, donde aprendieron mucho. Hasta que Antonio Cortés Pérez, en 1936, por concurso público, y tomando en cuenta vamos a decir, la fecha histórica de la entrevista de Bolívar Murillo, se obtuvo el nombre de la 27 de noviembre de 1820 en un concurso público. Entonces esto dio lugar digamos, a la creación de la escuela, que anduvo por distintas casas de familia hasta que obtuvo su propia edificación, que es esta unidad educativa que funciona ahora. De modo que mucha influencia ha tenido en la Desenvolvimiento de Santana la Iglesia Católica, desde sus inicios hasta el presente. Porque inclusive se debe dar esta recordación que Matías Perdomo desde aquí fue colaborador, fue mayordomo de la iglesia en 1820, Matías Perdomo. Había sido un patriota que estuvo preso en Puerto Cabello por haber firmado el Acta Provincial de Independencia en Trujillo. Entonces luego se nombró la intersección de la iglesia, se le dio la libertad. Ahí la autoridad española le dio la libertad, y entonces en 1820 era el mayordomo de la iglesia. El mayordomo de la iglesia era quien llevaba la cuestión, recibía por inventario y entregaba por inventario a los curas que llegaban, y era una ayudantía que había allí, ¿no? Y esa pie de amigo que tiene la iglesia por la parte anterior, la parte que estaría más allá, fueron hechas en ese entonces, porque el terremoto del año 1812 había partido al templo por la mitad. Entonces, en la visita pastoral de Lazo de la Vega, se le encomendó a Matías Perdomo hacer 2 pies de amigo que están por detrás, como soportes del templo. Desde ese tiempo ahí están intactos. Hecho en piedra, no había cemento para la época, ¿no? Hecho, digamos, en piedra y mezcla real. De modo que el Monseñor Martí, en su larga peregrinación por todo el país, Mariano Martí,
fue quien, se dice, trajo la semilla de café aquí a la población, que ha sido la base económica de esta región desde mucho tiempo atrás. Y lo llevó, por la producción de café, lo llevó a la condición de distrito en el siglo antepasado. Después vino la cuestión petrolera y la gente se fue migrando y tal, entonces ya pasó a segundo plano el café, pues, como cultivo que sostenía la economía local. En Santa Ana se levanta un monumento que eterniza en el bronce el abrazo de los guerreros. Ese monumento, que descansa sobre la piedra colocada por Bolívar y Morillo para que allí se perpetuara el hecho, fue erigido por el gobierno de Venezuela e inaugurado el 5 de julio de 1912. Los trabajos de bronce los ejecutó en París el escultor venezolano Lorenzo González, y la obra fue dirigida por el ingeniero Pedro José Rojas. Este poblado conserva tradiciones que también forman parte del patrimonio cultural del estado. Unas de las proyecciones son la bajada de Santa Anita la India, que se celebra el 24 de julio junto a Santa Ana y San Joaquín, patronos de la comunidad, el 26 del mismo mes. Las locainas, que se realizan el 28 de diciembre y el 6 de enero, es una manifestación popular que se ha mantenido durante más de 50 años, donde el pueblo sale a la calle a recordar la matanza de los niños inocentes ordenada por Herodes. A este pueblo rico en cultura, tradición y religioso llegó el padre Gino Mazzaroto, quien asume las riendas de la parroquia el 30 de julio de 1952, entregada por el presbítero saliente César Albornoz, quien por órdenes de la curia cambia hacia la parroquia de Mocuchíes del estado Mérida, dejando asentado en los libros de gobierno lo siguiente: he entregado la parroquia de Santa Ana hasta hoy encomendada a mí, al reverendo padre Gino Mazzaroto, nuevo párroco para dicha parroquia.
La historia del pueblo de Santa Ana se enmarca en torno al majestuoso templo parroquial que a lo largo del tiempo ha sido pilar en la construcción de la civilización santanense y que junto a los sacerdotes allí encargados han mantenido la fe en Dios y la Virgen, además protegidos bajo el patrocinio de la Santa Madre de la Madre de Dios, Santa Ana. 7 años fue el tiempo que estuvo conduciendo la parroquia hasta finales de 1959, cumpliendo sus actividades de cura párroco dentro de la parroquia, en el templo de Santa Ana, como en las iglesias de Santísima Trinidad de Siquisay y la de San Cono en Vitú. Justamente dentro de ese lapso de tiempo este templo era remozado por la dirección de cultos, y el padre Gino Mazzaroto feliz y contento participaba en lo que se estaba realizando y en aquello quizás pensaba en su futuro. Feliz y contento porque la empresa contratada estaba integrada por cierta cantidad de personas de origen italiano, todos especializados en oficios diversos, maestros de obra, albañiles, carpinteros, mamposteros. Aquel grupo de trabajadores, además de las distintas habilidades en sus quehaceres, eran alegres y tenían el don de transmitir su alegría y en tal sentido cuando menos se esperaba entonaban la canción, «Vola que lambe bianca», «Vola», o lo que es lo mismo, «Vuela paloma blanca», «Vuela», y el padre Mazzaroto contagiado se sumaba al coro y su voz se hacía también oír. Dio del cielo se fossi una colomba. Vorrei volar laggiù dove il mio amor. Es a partir del 1 de agosto de 1952 en que se hizo cargo el presbítero Gino Mazzaroto de la parroquia, se adquirieron algunos objetos con ayuda de los fieles, reconstrucción total del bautisterio, cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, reconstrucción de la capilla de San Antonio y del campanario. También se adquirieron para la parroquia con dinero particular del padre Mazzaroto y según informes suministrados por él mismo las siguientes obras y objetos: la reconstrucción de la capilla de la Purísima, reconstrucción de la fachada de la iglesia, reconstrucción del púlpito colonial, obra artística antigua, el jardín de la parte exterior de la iglesia con su cerca, 2 cálices, 4 ornamentos sagrados, 2 misas, 2 incensarios, un juego completo de 12 candeleros, un crucifijo metálico, vasos de plata para los santos óleos, imagen de Santa Ana. Esto marcó el inicio de un hermoso ministerio sacerdotal muy fructífero en este pueblo escondido en las montañas trujillanas. Su celo apostólico hacia las cosas del reino de Dios era digno de elogios, celebraba la Eucaristía con mucho amor y entrega, pues sus sermones eran excelentes, con palabras muy oportunas y constructivas. Su vocación como sacerdote era sincera. Según el testimonio del gran gentilicio de ese entonces, lo vieron como un sacerdote santo que andaba por esas tierras santanenses, humilde, sencillo, pobre y generoso, siempre tendiéndole la mano al que más lo necesitaba, siempre pendiente a su prójimo. Se dice que lo veían como un sacerdote atento, oportuno, servicial, que impresionaba en su esencia a lo que se refiere a Dios, que fue un sacerdote espiritual, consejero y orientador para con todos aquellos que lo buscaban, era celoso de las cosas pastorales con su gente, ya que estuvo siempre al lado de su pueblo. Nunca dijo que no cuando alguien lo necesitaba o pasaba un problema de tristezas y dolores, con mucho amor y cariño los atendía hasta lograr el consuelo de Dios en la persona. En este orden y vivencias del padre Gino, nos da a entender que él estaba claro en lo que iba experimentando con su vida. Primera de Pedro 1:16 nos dice que todos los hijos de Dios vivimos para llegar a ser santos, y para eso tenía que vivir en santidad. Y por eso él fue testimonio, sintiéndose escogido por Dios a seguir a Cristo como consagrado, permitiendo que el Señor transformara su vida, vivió de tal manera que demostró ser un hombre de Dios en su forma de ser, de vivir sus acciones y en las palabras sabias que salían de su boca. Tal y como afirman los testigos, el padre Gino era muy diligente en visitar las comarcas, pasaba días en los caseríos, atendiendo a todos aquellos que necesitaran el consuelo de la iglesia y de Dios, compartiendo con los feligreses sus jornadas de trabajo y demás quehaceres diarios. Se iba en bestias para los campos y siempre le acompañaban algunos niños. Además de ser un gran sacerdote, era un gran amigo, muy allegado a las familias del pueblo, quienes lo conocieron pueden afirmarlo.
En la época de julio se esmeraba mucho para rendir el honor a los santos patronos Santa Ana y a nuestra muy querida Santa Anita la India, quienes ayudaban a Doña Vittoria y adornaban maravillosamente el templo parroquial. El padre Mazarotto se iba al sector El Limón y allí esperaba a Santa Anita como un devoto más y con la romería se venía acompañando a la sagrada imagen. Convivía con don Manuel Graterol y su familia, pues eran amigos cercanos. El padre Mazarotto compartía con los niños, se llevaba algunas veces caramelos para repartírselos y donde él iba siempre estaban allí los pequeños con sus tremenduras de muchachos. Sus ratos libres los dedicaba a contemplar el trinar de los pájaros disfrutando de un día completamente agradable. Participaba en donativos provenientes de Cáritas Venezuela, los pobres, los niños y los ancianos eran su prioridad, sin importar prejuicios, únicamente observaba la necesidad del otro. La gente veía y decía, ese sacerdote es un santo, entregado en cuerpo y alma al servicio de Dios, de su iglesia y a su pueblo encomendado a lo que el Señor se refiere. Se preocupaba por su iglesia parroquial, el techado de la misma lo mandó a arreglar con dinero de su propio bolsillo. Un hombre muy piadoso, espiritual con características de místico, la pobreza siempre estuvo con él, nunca tenía dinero, no le importaba, se conformaba con lo que Dios le deparaba para cada día, solamente quería que los demás estuvieran bien. Fue víctima de críticas, pero esto no fue impedimento para seguir dedicándose al servicio, era un fiel devoto de la Santísima Virgen María, incluso se cree que hizo un jardín cerca de la iglesia parroquial dedicado a ella, ya que su amor a la Santa Madre lo expresaba con el rezo del Santo Rosario, mañana, tarde y noche. La fe en que el mundo entero tiene una patria única, donde los hombres en Dios son todos hermanos, lo llevó a correr a un país lejano para ser fecundo en un precioso apostolado, anhelando en lo más profundo de su ser, el deseo de poder morir y ser sepultado en su tan amada colina de Santa Ana, el cual se había convertido en su nuevo hogar, sin siquiera imaginarse que este sueño se haría realidad unos años después. Para el año 1957 entra en ciertos quebrantos de salud que le obligan a permanecer de permiso bajo el estricto cuidado de su señora madre, la honorable Vittoria Mazarotto. La señora Gladys Ocanto estuvo como enfermera durante su enfermedad, le colocaba el suero y medía su pulso. El padre Mazarotto era atendido por el doctor Marcelino. En 1959 es una vida de solo 45 años, una vida que en el transcurso de un poco de 2 años se fue apagando y al llegar el 24 de diciembre, Nochebuena, tras varios días de mucho sufrimiento, su enfermera anuncia a los allí presentes que el padre Mazarotto estaba muriendo. El padre Morales comenzó a hacer unas oraciones y le dio los sacramentos de extrema unción y le concedió indulgencia plenaria.
mayor deseo es morir y ser enterrado en Santa Ana, Gino Mazarotto. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. No soy santo, solo soy un pobre pecador, Gino Mazarotto. A las 8:25 de la mañana, según el acta de defunción, aquel humilde sacerdote que se había ganado el cariño de los santanenses abandona el cuerpo para siempre producto de un cáncer terminal, y es así que en esa tierra extraña, pero tan querida para él, su cuerpo vencido por el cansancio encuentra el resto de la tumba, junto a la iglesia que embelleció, junto a los lugares de su fatigante labor y de su oculto sacrificio, junto a las almas que su celo sacerdotal hizo más buenas. Desde el preciso instante de su tránsito, sintiendo aún en el ámbito la irradiación de su alma, muchas familias de la colectividad, al tener conocimiento del deceso del sacerdote, abandonan sus quehaceres navideños y se suman al duelo que aflige al pueblo cristiano de Santa Ana de Trujillo. Nadie dudaba de su muerte física y su vivir para siempre en Dios. Se mantuvo en la sala de la casa parroquial, lugar íntimo de sus pesares y alegrías, sus tertulias de sobremesa, sus bromas con sus monaguillos, cantoras, feligreses y sus explicaciones doctas sobre la fe en Dios y observaciones litúrgicas. No había allí presencia alguna de la muerte, ni al amanecer,
el cuerpo ya en el ataúd es venerado por todas aquellas personas que se acercaron a despedirse de alma tan santa y que les había hecho tanto bien. Allí solo se respiraba paz, vida en suave alegría, porque este Hijo de Dios pasó a la eternidad, tal como se menciona en un prefacio de difuntos, porque para tus fieles, Señor, la vida no fenece, se transforma, y al deshacerse la casa de nuestra habitación terrenal, se nos prepara en el cielo eterna morada. Teniendo en cuenta la aspiración del padre Masaroto que su cuerpo fuese sepultado en el interior del templo, se realizaron los diversos trámites para lograrlo, pero no fue posible. Una vez negado el enterramiento del cadáver del padre Masaroto en el interior del templo, el colectivo decide hacerlo fuera de él y en parte adyacente a la iglesia y es escogido el sitio o espacio orillado a la calle Sucre, al lado izquierdo de la puerta lateral. Se apertura la tumba prácticamente en una plaza pública, cosa poco común. El cadáver preparado fue revestido con distintos ornamentos destinados al sacrificio de la Santa Misa y después de las respectivas exequias fúnebres fue conducido a la fosa que le esperaba. El sitio se transformó en jardín y lugar de oración. Al realizar tal procedimiento se pensaba que al cumplirse el tiempo legal se haría la exhumación de los restos y colocarlos dentro de este sagrado recinto. A la anciana madre, que fue su compañera en angustias y dolores, y que regresó sola a su tierra natal, llevando en su corazón la angustia del supremo desprendimiento, que la asistencia paternal de Dios fue consoladora, en la certeza de que su don Gino, desde el cielo la siguió amando y bendiciendo. Tras la muerte del padre Gino Masaroto, por disposiciones del excelentísimo obispo de Trujillo, Monseñor Rojas Chaparro, segundo obispo de la diócesis de Trujillo, según telegrama fechado del 27 de diciembre de 1959, fue nombrado el presbítero Jesús Morales como vicario de la parroquia de Santa Ana habiendo tomado posesión inmediatamente. Para poder exhumar los restos del padre Gino Masaroto era necesario tener el permiso de la Santa Sede, por lo que el padre Rafael Gómez, párroco de Santa Ana para aquel entonces, hizo las gestiones para proceder a ello. En los libros de gobierno que se conservan en la parroquia de Santa Ana, está plasmada una conversación entre el sacerdote y el señor obispo, lo cual indica que hubo cierta confusión con los permisos para la exhumación del sacerdote. Los textos dicen lo siguiente: 15 de marzo del 70 no puede mover restos del padre Masaroto sin permiso expreso de la Santa Sede. Atento a este aviso, comuníquese al recibo del presente, Monseñor Rojas. Contestación: 15 de marzo del 70 recibido telegrama. Procederé cuando usted ordene, presbítero Gómez. El 31 de marzo de 1970 el padre Rafael Gómez recibe otro telegrama que decía: apreciado padre, tengo noticias de que la Santa Sede va a enviar el permiso para trasladar los restos del padre Gino Masaroto a la iglesia, pero la Sagrada Congregación suele imponer para estas cosas como tasa la cantidad de bolívares, 500. Por tanto, padre, necesito que usted me envíe este estipendio para yo hacerlo llegar a la Nunciatura Apostólica cuanto antes. Espero sus noticias y aprovecho la oportunidad para saludarle muy afectuosamente y desearle muchas bendiciones del Señor. Firmado, Monseñor José León Rojas, obispo de Trujillo. Unos meses después de esta conversación, el médico rural de la población concede la autorización para exhumar los restos del padre Masaroto. El suscrito médico rural Dr. Marcelino Bravo de Laguna Marrero, por la presente, autoriza la exhumación de los restos mortales, del que en vida fue el presbítero Gino Masaroto, el cual falleció hace más de 10 años y se encuentra enterrado contiguo al templo parroquial de esta población de Santa Ana, Estado Trujillo, con objeto de inhumar dichos restos en la pared del mencionado templo. Santa Ana, 17 de mayo 1970. Firmado, Dr. Marcelino Bravo de Laguna, médico rural. En la actualidad aún no conocemos el día exacto de la exhumación, pero se estima que tuvo que ser al día siguiente o los días próximos. Se dieron cita en el lugar importantes personas, el prefecto del municipio y el señor Rogelio Rodríguez, que era el encargado de hacer el trabajo como maestro experimentado en albañilería para esa época. 11 años tardó para tomarse la decisión de hacer la exhumación de los restos y llevarlos hacia el interior del templo.
unas cuantas sorpresas se encontraron al mover las losas que cubrían la tumba. Sorpresa, que la fosa se encontraba totalmente llena de agua, que la caja mortuoria estaba sumergida totalmente en aquel depósito de agua. Sacado el féretro, fue colocado en un determinado sitio con el fin de efectuarse el respectivo escurrimiento. Una vez logrado la salida del agua se procedió a la apertura del ataúd mediante el levantamiento de la tapa. Al lograr la visualización del contenido, para lo cual se esperaba encontrar restos mortales de huesos para colocarlos en un pequeño osario que sería llevada al interior del templo, y ocurre que tal idea no se conformara porque los mismos no existían. Lo que se puede observar es que dentro de aquel ataúd lo que hay es un cadáver de una persona recién fallecida. De manera intacta e incorruptible se encontraba el cuerpo colocado allí el 26 de diciembre de 1959, totalmente todo, fisonomía física y los sagrados ornamentos con los cuales fue vestido el sacerdote difunto, estaban conforme fue dispuesto aquel día, hace para aquel entonces 10 años, 4 meses y 18 días. Todos los allí presentes estaban en esos momentos admirados por lo que aparecía. Nadie sabía qué hacer ante tal situación. Romper el piso dentro de la iglesia para abrir una sepultura normal era difícil. La pared del templo es de tipo tapial, de un espesor de aproximadamente 1 metro. Por tal motivo se procede a la apertura de una fosa en la pared en sentido vertical, y allí se colocaría el mismo féretro que durante años estuvo en las afueras del templo con el mismo cuerpo. Encontrada aquella misteriosa y sobrenatural situación de que un cadáver sumergido en agua por más de 10 años presentó condiciones incorruptas, se tomó la decisión de dejar el cadáver en la misma caja mortuoria y llevarla al templo colocándola de manera vertical en la pared del lado oeste de la entrada al recinto. Concluido todo, el padre Gino Massarotto pasa a nuevo sitio, pero no acostado como deben estar los muertos. Estará allí parado como quedó el día que cambió de lugar. ¿En qué condiciones está el padre Massarotto? Al parecer hubo cierta confusión con el respectivo permiso de la Santa Sede, por lo cual el padre Gómez Villalba recibe un nuevo mensaje, 1 de junio del 70. Ruégole informarme si es cierto que sacó los restos del padre Massarotto y dónde los puso. Recuérdole obligación y permiso de la Santa Sede. Ruégole contestar hoy mismo. Atentamente, obispo. Contestación, 1 de junio del 70. Recibí telegrama. Espere respuesta escrita. Bendígame, padre Gómez. 2 de junio del 70. Extraño su ausencia en la conferencia del clero. Necesito hablar con usted. Favor venir, obispo. Carta a Monseñor, 2 de junio del 70. Estimado Monseñor, contesto a su telegrama en el que se me exige informe si es cierto que saqué los restos del padre Massarotto y dónde los coloqué. Es cierto, Monseñor, y los coloqué en una de las paredes laterales del templo. Actué caprichosamente y en contra de lo acordado, creo que no. En la última conferencia me comunicó que ya había llegado el permiso y que no olvidase los 500 bolívares. Teniendo en cuenta lo anterior y las circunstancias que se presentaron, tuve que actuar por cuenta propia. Estando los obreros arreglando la parte delantera de la iglesia, advirtieron que la tumba del padre estaba llena de agua. Bajé en su busca 2 veces y ambas estaba ausente, testigos secretarias de la curia. Yo creo que el caso ameritaba proceder de inmediato, actué. Espero que usted se haga cargo del caso y que obre en consecuencia. Atentamente, padre Rafael Gómez.